Hola, bienvenido a este primer video de Bonus Track, donde vamos a estar tratando un tema muy sensible, pero que también es muy estratégico, que hay que manejarlo de una manera muy adecuada para poder sacar provecho de una situación que puede ser al mismo tiempo muy compleja, que es cuando te quedas sin trabajo, cuando eres desvinculado y entras en una etapa de transición laboral o transición profesional. Lo primero que quiero decir que esta etapa es una etapa emocionalmente, psicológicamente muy desafiante. La Organización Mundial de la Salud incluso nos dice que el perder el trabajo es el tercer evento de mayor estrés en la vida de una persona. Por lo tanto, estamos enfrentando un momento que es muy importante tener una estrategia y una aproximación para manejarlo y sacarle el mejor provecho. Lo primero que me gustaría abordar es el tema de la autogestión. Como ya les dije anteriormente, cuando uno pierde esta estabilidad que te da el tener un trabajo, la estabilidad no solamente del punto de vista económico, que es muy importante y ya vamos a hablar de eso, pero también una estabilidad psicológica, lo que se llama una zona de confort. El yo saber que automáticamente tengo ciertas rutinas que hago sin pensar y que van a producir un resultado. Eso hace, digamos, que se libere el estrés de las personas. Cuando yo sé que todos los días tengo que hacer algo que sé hacer, que tiene un cierto resultado y que eso, digamos, me va a dar una estabilidad en mi día a día, en la aplicación de mis conocimientos, en vincularme con otras personas, en aprender cosas y también tener un resultado económico, eso, digamos, me genera una tranquilidad psicológica, es la famosa zona de confort. Esa zona de confort es fantástica por un lado porque nos da esta tranquilidad, esta predictibilidad de resultados. Hemos visto en otros ámbitos que a veces estar muy en esa zona cómoda a veces no nos hace desafiarnos, aprender y crecer. Pero vamos a trabajar un poquito de eso más adelante. Por lo tanto, el estar en esta zona de comodidad psicológica nos da esa, de alguna manera, tranquilidad y la perspectiva necesaria para poder desempeñarnos bien. Cuando, producto, digamos, de un cambio, en este caso de una desvinculación, se rompe esa tranquilidad, ese encuadre psicológico emocional, entramos en lo que se llama una fase de transición. Una transición entre el estado que perdimos y el estado que de alguna manera queremos lograr. En este caso, volver a emplearnos o volver a un proyecto profesional que nos dé un poco nuevamente la tranquilidad psicológica, emocional, incluso económica. Y ese periodo de transición, que siempre toma un tiempo, tiene una curvita, ¿no es cierto? Esto es bastante conocido y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Hay etapas en este proceso de transición, que son etapas emocionales que son buenos reconocerlas para poderlas trabajar. Hay una primera etapa emocional que es la etapa como del shock e incluso la negación. Cuando uno se enfrenta a esta situación, a este momento, hay una parte de ti que quiere como decir esto no está pasando, o quiere que pase rápido, o de alguna manera yo digo, no, esto digamos, de alguna manera yo no lo voy a poder controlar. Es una etapa muy compleja emocionalmente, una etapa muy AM, en donde surgen emociones como de rabia o de mucha incertidumbre, a veces un poquito de bajoneo, de depre, también digamos de shock, a veces de negación, de decir, digamos, no, esto como que no le hago caso y como que sigo operando como que hubiera venido operando siempre. Y aquí es donde hay que tener cuidado. En esta primera etapa, ¿no es cierto?, es muy importante el generarse espacios de contención y autocuidado psicológico y emocional, ¿cierto? Cambian las rutinas. Ahora uno deja de hacer las cosas que estaba acostumbrado a hacer y tiene que empezar a hacer cosas nuevas. Uno va a tener que incluso acostumbrar a su cuerpo a tener ciertas rutinas distintas a las que tenía y eso, digamos, también es bastante desafiante. Por lo tanto, las rutinas de autocuidado son muy importantes. Yo sé que los primeros días tal vez el golpe es un poquito más grande, hay personas como que el golpe un poquito más grande que a otras, hay personas, por ejemplo, que han vivido estos procesos antes y por lo tanto ya más o menos saben lo que enfrentan y entonces de alguna manera están un poquito más preparadas. Si nunca tú has tenido una desvinculación, claro, en esta primera etapa tú te enfrentas a una gran incertidumbre, no sabes lo que viene, no sabes cómo manejarlo y toma tiempo el adaptarse. Por lo tanto, mi recomendación para esta primera etapa de la curva de transición, ¿no es cierto?, es el autocuidado. ¿Cuáles son algunas técnicas o recomendaciones de autocuidado? Primero, el uso del cuerpo, la fisiología. Fíjate que cuando uno está acostumbrado a incluso levantarse todos los días 1 hora, hacer el ejercicio mínimo incluso que es salir de la casa, manejar un auto o caminar a tomar, digamos, un medio de transporte, ese pequeño ejercicio físico, aunque sea muy, muy pequeño, igual genera, ¿cierto?, un impacto en tu fisiología, en tu estado de ánimo, ¿ok? Cuando uno empieza a perder incluso esas pequeñas rutinas, también de alguna manera está impactando negativamente en la energía y en la fisiología. Entonces, mi primera recomendación es generarse ciertas estructuras también.
de mantener una cierta rutina todos los días, aunque digamos estés sin trabajo, levantarse a la misma hora, hacer las mismas cosas. No porque, digamos, tú te estás levantando si estás en tu casa, sobre todo si estamos ahora en contextos más complicados de cuarentena, vas a dejar de hacer las cosas que hacías. Te levantas a la misma hora, te duchas, te lavas los dientes, te peinas, el hombre nos afeitamos, las mujeres se maquillan un poquito. Es importante, digamos, ¿no es cierto?, de mantener también un cierto ritmo, de cierta estructura, que tú te sientas como que ya me levanté, estoy preparado y estoy listo para enfrentar el día. Y les voy a explicar qué es lo que uno hace en el día cuando está en transición, ¿ok? Es importante mantener la rutina. Si obviamente se pierde esto de hacer ejercicio, mi recomendación es hacer algo de ejercicio. Hoy en día hay muchas opciones para hacer ejercicio en casa, digamos ustedes mismos en las plataformas, y no digo que te empieces a preparar para hacer la maratón, pero es importante un par de veces a la semana según lo que a ti te guste. Si te gusta un poco moverte, digamos, hay muchas plataformas gratis que te ayudan a hacer un poquito de ejercicio. Si te gusta de repente o meditación o yoga o hacer ejercicio de flexibilidad, lo importante es acompañarte. Acuérdate que vas a perder típicamente unas ciertas rutinas de ejercicio físico. Nosotros necesitamos ayudarnos con el cuerpo para generar esa energía, ese foco, esa claridad también psicológica y mental. Entonces, primero, mantener rutinas, hacer algo de ejercicio. A veces hacer algo de ejercicio es dar una vuelta a la manzana. A veces en periodos de cuarentena hasta eso es difícil. Salir a pasear al perro, si vas a comprar, si pides un permiso temporal, puedes ir caminando si es posible. O sea, es muy importante, créeme, digamos, de mantener esta energía, no descuidar mucho la alimentación, no hacer cambios drásticos en la alimentación tampoco, porque todo eso de alguna manera potencia ya el estado emocional de incertidumbre que uno está. Entonces, la primera etapa, mucho autocuidado, generar ciertas rutinas que te permitan entonces mantenerte activo. Segundo, viene una segunda parte de la curva en la cual uno ya empezó, digamos, como a acostumbrarse a esta nueva realidad, pero todavía uno no tiene claro qué es lo que viene. En esa segunda etapa es muy importante la preparación. Lo que tú estás haciendo, y eso por eso los felicité cuando contrataron este programa, es eso, es prepararse. En esa segunda etapa, en donde uno ya como que, listo, ya dice, ok, estoy más o menos preparado, quiero hacer algo al respecto, pero no tengo claro qué ni cómo, es bueno prepararse, ayudarse. Lo que tú estás haciendo de diseñar una estrategia para encontrar un trabajo, adquirir herramientas, acompañarte por expertos, ayuda a que esa segunda etapa, que normalmente es de mucha incertidumbre, de alguna manera sea un poquito más corta en el tiempo y además que no tenga tanto impacto. Y muchas personas que en esta etapa se quedan como por ahí pegadas, se quedan, tocan fondo, la curvita como que toca fondo y se quedan pegadas porque no saben cómo salir adelante. Y ahí en esa etapa es donde muchas veces escucha a personas en que están, digamos, como diciendo, oye, me dicen, estoy mucho tiempo sin encontrar trabajo, y uno le pregunta, ¿qué has hecho? He dicho, no he hecho mucho, digamos, he contestado un par de avisos. Tú te das cuenta que no han tenido una preparación, una estrategia para enfrentar bien esa etapa, y de alguna manera se genera un círculo vicioso ahí. No sé qué hacer, por lo tanto no lo hago, o hago cosas inadecuadamente, cometo errores y por lo tanto tengo malos resultados, y de alguna manera se genera ahí esto que se llama la profecía autocumplida. Entonces es muy importante hacer lo que estás haciendo. El mantenerte activo ahora desde el punto de vista de lo que vamos a estar trabajando en este proceso, conversar con personas, hacer redes, preparar tu estrategia, validarla, investigar en el mercado, perfil de LinkedIn, estar haciendo networking, todos estos elementos que te vamos a estar acompañando en este programa es muy importante para que puedas, digamos, tener una mayor probabilidad de entrar en la tercera etapa de la curva, en cuando ya ha pasado un poquito más de tiempo, tú ya tienes más herramientas, tienes algo de más de claridad, has generado una nueva, de alguna manera, estructura o ritmo en tu día a día, y por lo tanto empiezas a tomar una etapa un poquito más activa o proactiva. Empiezas a hacer cosas, empiezas a tomar acción en relación a este objetivo, este resultado que quieres lograr, que en este caso es encontrar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto profesional. Y esta parte es muy importante. Aquí es donde uno tiene que hacer un esfuerzo por mantener lo que se llama un momentum, un impulso. No de esto de como agarrar vuelo y como que hiciste un par de cosas durante un par de semanas y después dejaste de hacerla. Y en estos procesos de buscar trabajo, a veces uno genera ese autoengaño. El buscar trabajo es un trabajo, pero es bien desafiante por todo lo que tú sabes. Entonces a veces uno hace algo de esfuerzo, obtiene un pequeño resultado, fuiste a una reunión y te dijeron, Andrés, me interesó lo que tú me estás diciendo, ¿por qué no me mandas tu currículum? Porque yo lo voy a mover con alguien. Y uno dice, ok, hago esto, entonces como que una parte de mí dice, ¿para qué voy a seguir haciendo todo este esfuerzo si esto va a resultar? Y genera un extremado optimismo o expectativa con respecto a un pequeño resultado. Y entonces como que me dejo hacer y de nuevo puede volver, digamos, a bajar esto. Entonces es muy importante el momentum, el hacer un plan de acción toda la semana, el poder decir, digamos, toda la semana yo me levanto el día lunes sabiendo que esta semana voy a hacer
un llamado o 2 llamados todos los días, eso me va a generar unas cuantas reuniones, voy a estar, ¿no es cierto?, investigando, voy a tomar un curso, voy a estar haciendo 2 webinars de entrenamiento de algunos temas que hoy día están, digamos, muy disponibles en la red. O sea, tener un plan de acción y mantener un momentum. Esto es como de empezar y después soltar. Es súper complicado porque uno puede volver nuevamente a la fase inicial. Entonces, lo primero es contención, autocuidado, preparación y después ejecución. Ahora, quiero contarte que esto, digamos, yo lo he visto durante mucho tiempo con muchísimas personas que he acompañado, lo dicen también los estudios. Esta curvita es como una montaña rusa, ¿ok? No es que uno pase por la curva y al principio está súper complicado, después medio perdido y después está bien y se mantiene bien. No, esto va y viene. Depende de los días, depende de los momentos, depende de eventos y situaciones. Tal vez tú empezaste a trabajar, estás haciendo, digamos, bien las cosas, estás empezando a tener algunos pequeños resultados y te empiezas a entusiasmar, vuelves, digamos, a un nivel como de energía, de foco, de actitud. Pero de repente tienes un mal resultado. De repente entraste en un proceso de selección, por ejemplo, te entusiasmaste, te fue súper bien y en la última dijeron, mira, no quedaste tú, quedó otra persona. Y hay veces, digamos, que esos eventos pueden, boom, volver al principio. ¿Ok? Y te vuelvas de nuevo a desmotivar y ahí tienes que empezar todo de nuevo el proceso. Entonces es como una pequeña montaña rusa. ¿Ok? Realmente, por eso decía yo que es un momento muy desafiante y la Organización Mundial de la Salud dice, digamos, que es un momento de mucho estrés. Por lo tanto, digamos, siempre es importante mantener este momentum que decía yo. Entender que van a haber buenos días y malos días. Van a haber días que no te vas a querer levantar de la cama, vas a ver otros días que vas a estar con mucha entusiasmo y energía porque recibiste unos feedback, algunas personas te dijeron, ya, me encantaría conversar contigo, qué bueno que me llamaste, se me ocurrieron algunas cosas, ¿ok? Entonces, lo bueno es saber que eso va a ocurrir, para que cuando te ocurra no te sientas culpable. Si un día no te quieres levantar de la cama, ok, date tal vez ese día. Y dices, ¿sabes qué? Me voy a desconectar un poquito y voy a estar con mi familia, voy a hacer ejercicio, voy a ver una película, voy a leer un libro, porque hay veces que es bueno también hacer ese ejercicio, digamos, de autocuidado o contención, pero siempre y cuando sea un momento, un día, no decir, digamos, me quedo así una semana, porque en fondo ahí ya estamos de alguna manera metiéndonos en problemas. Entonces, la primero que quería conversarte es esto del autocuidado, ¿cierto? El foco, una estrategia, un plan y acción permanente en relación a lo que tú quieres. De nuevo, todo esto que estamos haciendo en el programa te ayuda a clarificar, a tener el foco, digamos, y las herramientas, las estrategias para que te mantenga en acción y eso es parte importantísima de vivir este proceso. Segundo elemento, me voy a meter en temas un poquito más prácticos, me voy a meter en temas de finanzas personales. ¿Por qué? He asesorado a muchísimas personas en proceso de transición y me he dado cuenta, y esto no es obvio, o sea, no, es obvio, pero igual es bueno trabajarlo, que una de las principales preocupaciones que tenemos todos cuando estamos en una transición laboral, en que estamos sin un trabajo, sin un ingreso, la preocupación principal es las finanzas personales, ¿cierto? Y aquí hay que hacer también un pequeño plan y tomar algunas acciones. Lo primero es que hay algunas personas que manejan muy bien sus finanzas personales. Son muy ordenados, saben exactamente cuánta plata entra, cuánta plata sale, lo que están ahorrando, digamos, y tienen una cierta gestión y control. Y yo les digo el primer día, después de una vinculación, tú tienes claro cómo están tus finanzas personales. Y algunos me dicen, sí, lo tengo súper claro, la plata que tengo ahorrada, más la indemnización o lo que sea, me dura para 5 meses y medio. Y créanme que esa claridad y esa certeza también ayuda mucho. Entonces, si tú no eres de esas personas, porque también en estas zonas cómodas nos pasa mucho, a mí también me ha pasado muchas veces, en que todos los meses estás recibiendo un ingreso, está llegando un cheque, y uno sabe que esa plata entra y sabe más o menos cuánto es, pero no tienes tan claro cuánto sale. Hay un desorden, a veces tú sabes que al final de mes o queda algo, no queda nada, y no hay una gran claridad, no hay un foco, no hay una decisión de presupuesto de que en esto sí voy a gastar, en esto no. Y si eres ese segundo tipo de persona, la tarea hoy día es hacerlo. O sea, realmente necesitas sentarte y organizar tu finanza personal. O sea, tienes que dedicar al principio de este proceso tiempo para poder, digamos, clarificar efectivamente el dinero que ya tengas, si es que recibiste algún tipo de indemnización o los seguros de desempleo o si tenías algún tipo de ahorro, clarificar exactamente, digamos, ese dinero, cuánto te va a durar si sigues manteniendo tu estatus de vida actual. Porque eso, digamos, te da un horizonte también de trabajo, digamos, de finanzas personales para poder encuadrar. Cuando hay incertidumbre, cuando yo tengo esto, digamos, en la cabeza rumiando es que sí, que más o menos va a ser, lo primero es clarificar para poder tomar decisiones. Haz un orden. Haz un análisis también de todos los gastos que venías teniendo. Cuando uno se sienta a hacer esto, créeme, lo hago por experiencia propia y he asesorado a muchas personas, te empiezas a dar cuenta
que uno, digamos, hacía muchos gastos que tal vez no eran tan necesarios. Entonces este es el momento también de hacer una clarificación. Si tú eres una persona sola, lo haces con tu persona favorita. Si tú estás casado y vives en familia, esta conversación, primero hazlo tú este orden, y segundo, digamos, siéntate con tu pareja, si es el caso, para compartir esta información y ponerse de acuerdo, ¿ok? Porque en el fondo esto también puede afectar el contexto familiar y un poco, digamos, focalizar y definir qué decisiones van a tomar para que tal vez ese dinero dure más tiempo. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Primero, en la primera etapa no hacer ningún cambio muy dramático. ¿Qué es un cambio dramático para mí? O cambiarse de casa o cambiar a los niños del colegio. O sea, lo primero es hacer un análisis de todos los gastos que sean más superfluos y que puedan, digamos, ser de alguna manera eliminados. Y eso, digamos, para poder hacer una proyección y ser muy estricto, tomar una decisión, digamos, que ustedes en esos meses van a realmente abocarse a ese presupuesto. Evitar las tentaciones que igual vienen, aunque estemos en cuarentena, el online y todo el tema. Realmente focalizarse, comunicarse a esto si tienen hijos, si tienen niños, ¿no es cierto?, de una manera adecuada, sin generar mucha incertidumbre o presión o susto, digamos, decir que son momentos en que hay que cuidar, ¿cierto?, los egresos, cuidar los gastos y entonces, digamos, hacer un plancito donde definir cómo pueden de alguna manera maximizar ese dinero que tengan disponible. Lo segundo, hay que priorizar el efectivo, la caja. ¿Qué me refiero con esto? Voy a dar un ejemplo. Suponte que tú tienes un crédito y estás pagando cuotas del crédito todos los meses y tú recibes un dinero por la indemnización o tienes algunos ahorros. Muchas veces uno tiene la tentación de decir voy a pagar ese crédito porque quiero estar tranquilo en mi mente, digamos, y no quiero estar pagando todos los meses. Créeme que en este momento no es una tan buena decisión, ¿ok? Porque lo que tú tienes que priorizar es el efectivo, el tener dinero, digamos, para poder sostener todo tu estilo. Si una gran parte de ese dinero lo dedicas a prepagar, por ejemplo, un crédito, claro, vas a bajar un poquito el gasto de la cuota, pero de repente vas a dejar de tener acceso a una cantidad de efectivo que puede ser muy relevante para estirar más tiempo eventualmente este proceso de transición. Entonces, mi recomendación es no hacer ese tipo de operaciones, ¿ok? Es mantener ese dinero, seguir con todas tus obligaciones. Si puedes, digamos, reestructurar esas obligaciones, eso sí. Hoy en día, para personas a veces cuando uno es desvinculado, digamos, con la desvinculación, uno puede, digamos, renegociar las deudas, o se generan seguros de desempleo, con los créditos, las casas comerciales. A través hoy día del tema de la cuarentena, también, digamos, se están dando facilidades en los bancos, postergar cosas, todo eso sí. Pero evitar pescar una suma importante de dinero y prepagar cosas, porque lo que hay que privilegiar es tener caja, tener dinero disponible para poder seguir sosteniendo, ¿cierto?, un estatus de vida lo más razonablemente posible en el mayor periodo de tiempo para que tú puedas hacer esta transición de la mejor manera posible. Todo ese dinero, toda esa indemnización, yo sé que todos quisiéramos que se convirtiera en capital. O sea, uno tiene una falsa sensación de que esa plata es capital, de que uno, digamos, es plata como que uno ahorró para, digamos, aumentar su patrimonio. Yo lo veo de una manera distinta. Toda esa plata de la indemnización, ese seguro de desempleo, es tu sueldo en los periodos de transición. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cada uno de nosotros, lo más probable es que estas transiciones laborales o profesionales las vamos a enfrentar varias veces más en la vida. El mundo laboral cambió, lo hemos conversado muchas veces. Uno puede que más de una vez, más que esta, puedas estar nuevamente en alguna transición. Porque tú lo decides, porque alguien lo más decidió, porque venga otra crisis, porque la empresa o organización que está trabajando se fusiona, se vende, se reestructura. Por lo tanto, hay que de alguna manera entender, si tu transición laboral dura poquito y vuelves a reinsertarte, digamos, y te quedó producto de este análisis o trabajo financiero algún remanente, digamos, que lo puedas ahorrar y que sea, digamos, patrimonio, fantástico. Pero en este momento privilegia, ¿no es cierto?, el efectivo, privilegia el poder financiar la mayor cantidad de meses posible de esta transición para que puedas hacer una mejor transición. Ahora, una vez que tienes claro ese número, suponte que el número son 3 meses, Andrés, después de 3 meses me quedo en cero. Bueno, hoy en día toma la decisión de qué vas a hacer en 3 meses más si todavía no has logrado de alguna manera ya cerrar alguna nueva actividad, proyecto. Toma la decisión hoy día. ¿Qué pasa si de aquí a 3 meses o 4 o 5 veo que el tema todavía no está dando resultados? Toma la decisión hoy día. En ese caso lo que voy a hacer es tomar la decisión hoy día. Me voy a cambiar de casa, me vuelvo a vivir donde mis papás, digamos, vendo el automóvil, no sé, cual sea tu realidad, pero toma la decisión hoy día, cosa que cuando llegue ese momento, si es que llegue,
solamente tengas que tomar una decisión, ejecutar una decisión que ya tomaste antes. Ojalá en conjunto con tu familia, con las personas que sean relevantes también a tu entorno familiar. Porque ponerse a tomar decisiones en caliente en ese momento, créeme que son malas decisiones. Entonces, plan A, ¿cuánto, digamos, puedes durar financieramente con todo esto que hemos conversado? Asumiendo que en ese periodo vas a lograr recolocarte o montarte en un nuevo proyecto. Y toma al tiro la decisión de plan B, ponte en el peor de los escenarios. Si llega ese momento y aún así no has logrado nada, ¿cuáles serían las decisiones que tomarías? Pero toma esas decisiones ahora para que las tengas solamente que después ejecutar. ¿Ok? Entonces, conversaciones de finanzas. Primero, autocuidado. Segundo, finanzas personales. Y tercero, algunos elementos de comunicación. Esto lo vamos a seguir viendo en el proceso que estamos haciendo, que tú estás haciendo consultoría, en lo que es la presentación de 2 minutos, la conversación de entrevistas y redes. Pero para las personas que están en transición laboral o profesional, algunas recomendaciones. La primera es no hablar de cesantía. ¿Ok? ¿Por qué? Nosotros lo sabemos desde el coaching. Hay palabras que por el significado cultural que tienen, generan un estado en uno mismo y en otros. Cuando yo me declaro cesante, la palabra cesantía tiene una carga emocional y a veces, digamos, unos juicios asociados, que yo mismo a decirla me pongo en un estado más AM. Y hay otras personas que cuando tú les mencionas estoy cesante, esas otras personas también se arman una imagen al otro lado. Y si yo voy a hablar con una persona, decirle, Andrés, quiero hablar contigo porque estoy cesante, puede que el solamente escuchar a esa persona, esas otras personas se armen ideas y prejuicios que tal vez tú en este momento escuchándome tú ya estás pensando. ¿Ok? Por lo tanto, mi recomendación primero es eliminar esa palabra. Estoy desempleado, cesante. No, mira, hoy en día hablamos estoy en transición laboral o en transición profesional. ¿Por qué es transición? Porque, digamos, salí y voy a entrar y estoy haciendo un plan. Vas a hablar siempre de ya tengo mi plan de reinserción, estoy trabajando en mi plan de reinserción o en mi plan de carrera. ¿Okay? Cuando tú hablas de que ya tienes tu plan de reinserción o plan de carrera o que estás trabajando en él, además es un lenguaje súper profesional. A un interlocutor eso le va a llamar la atención. ¿Qué es un plan de reinserción, un plan de carrera? ¿Qué profesional esta persona? Está haciendo un plan. Las personas que escuchan esto muchas veces a mis clientes les dicen cosas como oye, si yo estuviese en transición laboral me gustaría hacer lo que tú estás haciendo. O sea, tú ya te destacas. No eres uno más de las personas que anda por ahí por LinkedIn diciendo, oye, estoy cesante por si saben algo. Lamentablemente van a haber muchas más de esas personas. Tú dices, estoy en transición laboral, en transición profesional, estoy diseñando mi plan de reinserción, tengo listo mi plan de reinserción, por eso, digamos, me gustaría conversar contigo 15 minutos, me gustaría contártelo y ver qué opinas, hacerte algunas consultas. Me estoy adelantando a lo que es el relato de pedir una reunión de red de contacto si tú estás en transición laboral. Pero te fijas, es muy importante el cómo se enfrenta a esto. Segundo, lo que se llama el argumento de salida. Tú saliste de una organización si estás en transición laboral, ¿ok? Y por lo tanto, eso tienes que también comunicarlo efectivamente. A veces te hacen preguntas, a veces no. Si tú vas a conversar con alguien proactivamente porque le vas a pedir una reunión de contacto o te lo preguntan en una entrevista, tú le dices, mira, actualmente estoy en transición laboral, mi último trabajo, incluso a veces ni siquiera es decir que estás en transición laboral. Tú puedes decir, mira, soy Andrés, soy ingeniero con experiencia en capital humano, mi última posición, mi último trabajo fue de, no sé, gerente de marketing en tal empresa de la cual, digamos, salí hace 2 meses o 3 meses. ¿Te fijas que puedes relatar incluso sin decir cesante, desempleo o transición laboral? Mi última posición fue de gerente de marketing en esta empresa de la cual salí hace 2 meses y ahí viene lo que se llama el argumento de salida. Producto de una reestructuración. Hoy en día la mayoría de ese argumento de salida, todo el mundo lo va a entender, seguramente va a tener que ver con el tema de la pandemia, el coronavirus, la baja en los niveles de ingresos, o cerraron la empresa, o reestructuraron dramáticamente. Digamos, hoy día, en el mundo actual, nadie le va a parecer como sospechoso eso, digamos, te fijas, o sea, ¿por qué saliste? Tú das ese argumento. Y tiene que ser un argumento lo más técnico, cuidado con hacer juicios de valor, ¿ok? Ten cuidado con eso, es muy importante. No hablar mal de la organización ni del jefe, nada. O sea,
¿Por qué? Porque eso puede también decir cómo tú actúas. El día de mañana, si tú te pones a hablar mal de alguien de la organización, el interlocutor puede decir, wow, y si yo te contrato a ti, entonces el día de mañana, cuando hay una dificultad, tú vas a hablar mal de mí, de la organización. Cuidado con tu marca profesional y tu imagen. Siempre el relato, el argumento salía es un argumento técnico. Las razones fueron por una reestructuración, por un cambio en la estrategia de negocio, porque, digamos, según los niveles, la verdad, había una diferencia como de abordaje o visión entre el gerente general o yo, el gerente, en cómo abordar algunas cosas. Entonces, te fijas, ¿no? Y eso nadie lo va a poner en cuestionamiento. Entonces tiene que ser una información, un relato muy simple, rápido, técnico. No contar la historia, no contar telenovelas, ¿ok? Ahora, cuando tú haces eso, en mi experiencia, el 90% de las personas, ok, no se mete ahí. Eventualmente hay algunas personas que dicen, pero cuéntame más qué pasó. Cuidado con ese anzuelo, cuidado con que te pidan hacer doble clic. Mi recomendación es volver a repetir. Mira, como te mencioné, digamos, al final del día pasó una reestructuración y decidieron quedarse de 2 personas, quedarse una, salimos no sé cuántas personas, cambió la estrategia, vino un nuevo jefe, hizo una evaluación, tal vez no hubo un calce en el estilo del nuevo jefe y yo, o sea, no inventar nada, que sea la realidad de lo que ocurrió, pero lo más importante, que no hayan juicios de valor, que no hayan críticas, el mundo es muy pequeño, además los círculos se cierran y a veces uno puede estar hablando, digamos, de una persona o organización y el interlocutor con el que estás hablando puede ser el amigo de esa persona o haber conocido a esa organización. Entonces, de nuevo, una postura, aunque a veces emocionalmente uno esté, digamos, todavía conectado con eso, si es que hubo algún mal momento, créeme, no es el momento para hacer esa evaluación. Aquí hay que mantenerse profesional, un relato corto, técnico. Si te dicen profundizar, vuelve el mismo mensaje, da un poquito más de información, pero de alguna manera evita el meterte en detalle, como digo yo, del cuento o la teleserie. ¿Ok? Entonces, vimos autocuidado, vimos finanzas personales y vimos cómo enfrentar comunicacionalmente el hecho de estar en transición laboral. El resto tiene que ver con todo lo demás que tú estás haciendo en este programa, ¿no es cierto? Es prepararse profesionalmente para esta etapa de transición, para poder tomar buenas decisiones, comunicarte y levantar oportunidades, que es algo que ya sabes de sobra con todo lo más que estás viendo en este programa. Por lo tanto, quería darte estas como de alguna manera tips, estas formas de aproximación a la transición laboral, ya sea que hoy día estés en ella o si el día de mañana te toca, porque en el fondo hoy día es cada vez más frecuente, no necesariamente por la pandemia, sino por cómo está de alguna manera desarrollándose el mercado laboral, que tú te enfrentes a este proceso y por lo tanto es bueno, digamos, tener como estas estructuras para poder armarlo. Obviamente que todos los demás elementos para poder prepararte están en este programa, de que poder tener clara tu oferta, el currículum, LinkedIn, las redes, y eso lo vamos a ir viendo en todo el resto del programa. Pero esto que conversamos hoy día, por favor, revísalo bien en relación a cómo pararte, cómo prepararte, cómo enfrentar un proceso de transición, ya sea que tú estés en él o que eventualmente puedas enfrentarlo. Nos vemos más adelante en otro programa.